respecto de esta decisión que se tomó a nivel nacional, pero también se reafirmó aquí a nivel provincial, de extender de 4 a 5 horas de clase en el nivel primario. Bueno, estamos en comunicación ahora con el presidente del Consejo General de Educación de Misiones, Alberto Galarza. ¿Qué tal? ¿Cómo está? María Marta y todo el equipo, los saludamos. Buen día, María Marta, buen día a todo el equipo de la radio. Bueno, está un poquito para las vacaciones, ¿no? Parece que ya, no sé, es esa época en que ya nadie, como que los chicos ya no quieren prestar más atención en clase, no estamos todos muy enfocados con las vacaciones, pero bueno, hay que pensar en lo que resta del año. ¿Qué precisiones hay respecto del gobierno misionero con respecto a esta decisión? Bueno, la verdad, María Marta, es que recién el miércoles de la semana pasada, el Consejo Federal de Educación aprueba la resolución, ¿no es cierto?, de la extensión de la jornada escolar. Antes había una propuesta, se acuerda, que la hizo el ministro Persic, que eso fue en abril, de elevar 1 hora, pero recién el día martes el Consejo Federal dictó la resolución 426, donde propicia la implementación de la jornada completa o extendida en las escuelas primarias. Y ahí una de las propuestas puntuales que hace es la de ampliar el tiempo escolar en las escuelas primarias en 1 hora, y también en esa misma resolución lo que compromete el Consejo Federal de Educación es a poder financiar el 80% de esa de esa ampliación del tiempo escolar durante el tiempo de 5 años. Es decir que de alguna manera recién ahora podemos decir nosotros que está prevista la ampliación del tiempo escolar por resolución, ¿no? Y bueno, por eso, hecho este contexto, ¿qué agenda hay en Misiones? ¿Hay fecha para implementar esto? ¿Hay...? No, en materia de fecha no tenemos, sí nos estamos ocupando. Lo primero que hizo el ministro cuando estuvo en la Asamblea del Consejo Federal es solicitarnos que vayamos evaluando los costos que significaría la ampliación del tiempo escolar, porque obviamente es el Consejo General de Educación quien liquida y paga los haberes de los docentes. Así que estuvimos evaluando cuáles son los costos, y la verdad es que tiene un costo importante que tiene que absorber el Consejo en un 20% y la Nación en un 80%, pero que nos obliga a nosotros a repensar también la organización escolar, analizar las características de cada escuela, las características del trabajo docente, es decir, cómo están trabajando los docentes, porque como se trata de primaria, no siempre el docente que tiene doble turno lo tiene en la misma escuela. Claro. Por lo general tiene en escuelas distintas. Entonces, todos esos datos nosotros estamos evaluando ahora como para poder tomar la decisión. Y además, es probable que cuando lo hagamos sobre un universo limitado, no sobre la totalidad del universo. Entonces, estamos evaluando propuestas para acercarla al gobernador y también al ministro de Hacienda como para determinar las acciones a seguir. Ajá. Este universo limitado que tendría algunos parámetros que ya se están, es decir, con qué criterio se lo definiría, ¿no? ¿Qué se tendría en cuenta? ¿La ubicación? Por eso, yo creo que hay que primero seleccionar un conjunto de escuelas que nos ayude a ampliar el horario escolar, a ver cómo funciona esta propuesta, y una vez que la tengamos probada, ampliar al conjunto del sistema. Ah, entiendo, ¿no? Una prueba piloto sería. Sí, sí, claro, porque hoy para que usted tenga un parámetro, ¿no? La Ley Nacional de Educación establece que al menos el 30% de las escuelas tengan jornada extendida o completa.
Y nosotros ya tenemos el 14% aproximadamente entre jornada extendida y jornada completa. Uh-huh. Entonces, me parece que el universo que nos restaría para cumplir con la ley que establece que al menos el 30% tenga jornada extendida completa, deberíamos pensar en esos parámetros, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y estaríamos en un 16% de incremento de la jornada extendida. Uh-huh. Alberto, como para los que no estamos tan cercanos a la escuela primaria, como para que nos quede claro, ¿qué sería, cuántas horas o cómo funciona la jornada extendida y cómo la jornada completa? Bueno, no, en principio la jornada extendida tiene 7 horas de clase diaria y la jornada completa tiene 8 horas de clase diaria. Uh-huh. Nosotros tenemos aproximadamente 48 escuelas con jornada completa y 56 escuelas con jornada extendida. Estamos hablando de primaria siempre. Siempre de primaria, uh-huh. Siempre de primaria. Después tenemos, obviamente, los institutos de enseñanza agropecuaria que son de jornada completa, pero son de secundaria. Exacto. Y las EPET, que en general son también de doble turno, uh-huh. no en ese caso de jornada completa, porque las que tienen jornada completa, muchas de ellas tienen comedores y además tienen residencia. Claro. Pero para focalizar, estamos hablando de primaria. Uh-huh. Uh-huh. Y dentro de esas primarias, lo que propone el Consejo Federal de Educación es avanzar o afianzar los contenidos de lengua y matemática. Claro. Es decir, que se aproveche esa hora adicional que se incrementaría dentro del sistema educativo para fortalecer los conocimientos de lengua y matemática. Claro, que son los que aparece como más flojo, ¿no? En todo el país, en estas pruebas, ¿no? Que son en estas pruebas de aprender que se publicaron también el día martes, son las que tienen, obviamente, mayores dificultades, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, a diferencia de otras evaluaciones, la mayor dificultad se dio en lengua, no en matemática, donde sí históricamente teníamos las mayores dificultades. Respecto a los costos, cuando se habla cuando usted nos decía, bueno, estamos revisando costos, estamos viendo, ¿no? Cuánto más nos saldría a sumar esta hora, ¿se está pensando únicamente en sueldos docentes, o sea, el salario, en aumentar eso, o también hay otros costos que también aumentan significativamente? Sí, yo creo que hay que pensar en salario en principio y también en infraestructura. Porque hoy por hoy sería ampliar el tiempo escolar, uh-huh. ¿no? Pero la jornada extendida, por ejemplo, uh-huh. para pasar la jornada completa hay que ver cuáles son las características de la infraestructura que se tiene. Sí, hay muchas. Permite la realización de talleres que en muchos casos son los que caracteriza una jornada completa, ¿no? Uh-huh. Hay muchas escuelas donde hay una institución, funciona una escuela primaria a la mañana y a la tarde funciona a lo mejor incluso una secundaria y a la noche un terciario, es decir, en un mismo edificio funcionan distintas instituciones obviamente con horarios complicados, ¿no? Y que no se mezclan, ¿no? Es así, por eso digo que el criterio de infraestructura es importante a tener presente a la hora de definir. Creo que hay que ver, porque también tenemos personal docente que muchas veces comparten escuela, es decir, que trabajan a la mañana en una escuela y a la tarde en otra. Claro. Entonces también ese personal hay que ver cómo, si se lo incluye, porque la idea es incluir en todo el ciclo básico y el ciclo superior, es decir, cuando se amplía el horario, que sean todos los cursos, en todos los grados. Uh-huh. Alberto, muy amable, gracias por hablar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, buen día. Hablábamos con Alberto Galarza, él es el presidente del Consejo General de Educación. Bueno, por esto, él lo dice, no hay fecha.